Bien, de vuelta aquí en Legal Radio, como le anticipé. Hoy tenemos un plato fuerte y cuando digo fuerte, bueno, es que es fuerte. Agárrense. Es que es fuerte. Y tiene el privilegio de presentarla, Paola Crisanti. Paola, presente al plato fuerte, por favor. Para todos nosotros, yo estoy segura de que es un honor, es un privilegio y es alguien que definitivamente es de la casa. Ya. Así es. Y se trata de Emery Colombi Rodríguez, que es socia fundadora de Fortiori Consultores Legales, especializada en Derecho Penal Sustantivo, Procesal Penal, Derecho Penal Económico, Derecho Constitucional y Delitos Tributarios. Para resumir la semblanza de la profesora Emery, pues hay que hacer un gran esfuerzo. Con una sólida formación en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca y experiencia como defensora pública y abogada litigante, también ha sido profesora invitada de dicha Universidad de Salamanca y docente en la Universidad Católica de Santo Domingo desde el 2010. Además, es facilitadora del Centro de Representación de la Cámara de Diputados desde 2013. Profesora, bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Estoy muy complacida de estar aquí con amigos, con gente que considero pues prácticamente hermanos. Es decir, que por eso que ustedes ya me consideran de la casa, porque ustedes para mí son gente muy querida. Gracias a ti por hacernos este espacio en tu agenda. Ay, sí, yo solamente nosotros nos sentimos muy privilegiados. No, yo realmente. solo por ustedes hago este sacrificio. Bueno, no es fácil. Un sábado en la mañana. Te queremos, te queremos. Sí. Lo valoramos mucho. Y más creo. después del día de ayer, que Exacto. iba junto con mi querido amigo Carlos celebrando los 20 años de la defensa pública. Un gran trabajo momento. titánico de la defensa pública. Que de hecho a la defensa pública yo le debo prácticamente el 90% de lo que yo soy como profesional, porque esa es una gran escuela y auguro pues muchos años más y su mayor fortalecimiento. Desde aquí mi abrazo. Anoche gozamos bastante y nos abrazamos y pedimos que siga siendo una gran institución. Y yo creo Y que aquí está muy estamos. bien representada. Sí. Y reitero mis felicitaciones para el buen amigo Valentín. Sí, así es. Emery, lo primero que quisiéramos que tú nos hables sobre la gran cantidad de casos importantes en los que tú participas y por qué se están generando este tipo de casos ahora. Anteriormente los casos eran, digamos, Esporádicos. exactamente, esporádicos, pero actualmente, y tú protagonizas eso por tu excelencia, obviamente, y el privilegio de quien te tiene como abogado. ¿A qué se debe todo esto? ¿Qué cantidad de casos hay y cuál ha sido lo más trascendente? Bueno, cuando hablas de casos importantes, digamos, para ser respetuosos, todos son importantes. Claro. Porque en definitiva impactan a la vida de las personas. Y todo el que está sometido a un proceso penal y su libertad está en juego, no solo la de él como persona, sino que también está involucrado todo lo que es su familia y todo su alrededor. Los procesos penales impactan mucho, por mínimos que sean. Es decir, si te das cuenta, a veces una persona tiene simplemente un conflicto en una junta de vecinos que puede llevarlo a una fiscalía, la gente tiembla. Inmediatamente tiene una querella, tiene una denuncia, porque todo eso trastoca la vida. En el caso actual, ¿qué es lo que de alguna forma ha hecho que estos casos se muevan? Bueno, pues entiendo que es una política criminal por parte de la Procuraduría que ha decidido, digamos, en ese departamento, en esa dirección de persecución de la corrupción, poner un poco más de empeño. Y como ciudadanos dominicanos eso debemos saludarlo. Me aparto del papel de abogada por un momento y entiendo que lo correcto en un Estado de Derecho es que si el órgano persecutor entiende que ese es un delito que hay que perseguir, pues que así sea. Lo que apelamos como abogados es que si se hace conforme al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y que se respeten, pues evidentemente las violaciones que se puedan cometer en el devenir de una investigación. Pero eso no inició como de Brecht, porque eso era otra administración. Sí. O fue un caso aislado de Brecht. Además, sabes que te queremos llevar ahí también. Como caña para el ingenio. Como buen abogado, mi querido amigo. Normal. Despacito. Bueno, sí, empezó ciertamente con el primer caso de mayor importancia de la República Dominicana y de toda Latinoamérica, que es el caso de Brecht. Donde vimos un poco de todo, ¿verdad? Ese inicio lastimoso del populismo penal en la República Dominicana. Empezamos por ahí. Si bien saludamos la persecución
pero no vamos a saludar nunca la persecución que se hace sobre la base del populismo penal para obtener el favor y la voluntad del pueblo que aclame una condena sin que tenga verdaderamente una sustancia probatoria correcta y determinada para que lo que la sociedad pide y lo que el investigador desea, que es una condena, pueda llevarlo a puerto seguro. En el caso de Odebrecht, lamentablemente, pues mucho populismo, mucha agenda, muchos medios de comunicación, muchos arrestos televisados, toda una parafernaria lista y dispuesta para que la sentencia fuera condenatoria. Primera instancia obtuvimos una condena, lamentablemente en la Corte fue ratificada y gracias a, digamos, al buen raciocinio y a los argumentos de nuestra Corte Suprema bastante sólidos, pues en definitiva el caso logró el puerto que debía tener desde el primer día, porque recuerden, en el caso de Brecht, la magistrada Miriam Germán, siendo juez de la Suprema Corte de Justicia, en la revisión de la medida de coerción, digamos, cuando el caso estaba prácticamente en etapa preparatoria, vaticinó lo que iba a pasar con el caso de Brecht y estableció que si el caso no se fortalecía con relación a prueba, con relación a subsunción del hecho, con la calificación jurídica con las pruebas, pues evidentemente el resultado iba a ser que en juicio no iban a poder ser condenados. Y eso ha sido de esa manera. Hay una crítica de la población que no entiende de derecho y dice, pero ¿qué ocurre que de 14 imputados eran originalmente? Correcto. No hay ninguno ahora mismo sentenciado. Y yo creo que en Latinoamérica sí funcionó la persecución por Odebrecht. No para todos, obviamente, pero sí funcionó. Bueno, en el país principal, que es Brasil, no funcionó porque la Corte Suprema igual anuló todo el proceso. Correcto. Exacto. Entonces, si en el país primigenio, de donde surge el caso, la Corte Suprema anula todo el proceso por todas las características que tenían las delaciones premiadas y por lo que se determinó del Departamento Estructurado de Operaciones, pues entonces no había, digamos, como que otro camino en República Dominicana, aunque los contextos son distintos. Así es. Porque en República Dominicana se establecía que el señor Ángel Rondón había entregado sobornos a funcionarios públicos. Ese es, digamos, como el corazón del proceso. Él como representante comercial de Odebrecht en República Dominicana legalmente, porque cualquier persona puede ser representante de una empresa en República Dominicana, eso no está prohibido, y puede recibir pagos por esa actividad comercial lícita. Lo que se establecía en la acusación era que él había entregado y había ofrecido sobornos a esos funcionarios públicos. Y podemos decir sus nombres. Mi estimado amigo Andrés Bautista, por ejemplo. Se decía que se le había entregado soborno. Al señor Tommy Galán. Se decía que le había entregado el señor Ángel Rondón soborno. ¿Qué determinó primer grado con relación a ellos en la primera etapa de juicio? Que esas personas no habían recibido soborno. No se evidenciaba en la acusación ningún hecho concreto, material. Dígase, no hay un depósito, no hay una cuenta, no hay un testigo que haya visto que se le haya entregado dinero a esos funcionarios. Y fueron descargados. Y nosotros eso lo celebramos, porque si efectivamente una persona es acusada y no hay elementos que puedan vincularlo a que haya recibido soborno, pues lo descargaron. Y la reacción de la sociedad en ese momento, cuando esas personas fueron descargadas, fue de satisfacción. Porque lo que pasa en la sociedad dominicana es que se genera una percepción de quién es culpable. Sí. Exacto. Y si se genera esa percepción de quién es culpable y el sistema de justicia no me satisface sobre esa pretensión Entonces, o ese no me da la prejuicio, respuesta. entonces el sistema es malo. Estamos buscando un villano. Porque esos descargos, correcto, esos descargos no fueron criticados. Al contrario, fueron aplaudidos y los jueces fueron saludados como garantistas. Entonces, ¿qué hace la Corte Suprema? Dice, bueno, si usted como Ministerio Público, el descargo de Andrés Bautista, el descargo de Tommy Galán y el descargo de Juan Roberto Rodríguez los considera válidos porque usted no apeló, usted está diciendo que el tribunal acuó, o sea, el tribunal anterior tiene razón y que esa es una verdad. Entonces, mal podría la Suprema condenar al señor Ángel Rondón o retener la calificación jurídica de soborno si evidentemente no hay ningún agente activo al que entregar, al que ofrecer, porque ya fueron descargados. La gente le llama de manera popular que
¿cómo puede existir soborno sin sobornado? Exactamente, ¿cómo O sea, puedes? Exactamente, es decir, si no hay sobornado, pues evidentemente No lo puede haber otro sobornante. no puede Pero haber sobornado. hay algo obviamente. entonces que nosotros que hemos leído la sentencia y que conocemos de esas incongruencias, por decirlo de alguna manera, que tú mencionas. Sin embargo, la realidad es que sí hubo 2 condenas posteriores antes de que la Suprema Corte de Justicia emitiera todos estos criterios que nos parecen, desde el punto de vista no popular, válidos, porque en derecho es lo que corresponde. Sin embargo, eso me llama entonces mucho la atención. Pudiéramos decir que lo hemos dicho de manera responsable en este mismo escenario ante otros profesionales, incluso ante un juez. ¿Estaríamos entonces asumiendo que de alguna forma los jueces han sucumbido a la presión de alguna manera de dar una respuesta popular? Lamentablemente al populismo penal en este país, los jueces todavía le tienen mucha presión. Lamentablemente. Wow. Es como más fácil fallar en contra lamentablemente. y quitarme de eso. Es que tú te das cuenta, no es que yo no me voy a echar la sociedad encima. Algo así. O sea, cosas muy claras, por ejemplo, que son conflictos civiles llevados al escenario penal. Si está en la prensa y hay investigaciones de periodistas reputadas o reputados, pues evidentemente el camino de eso, mientras se resuelve el tema, es la prisión preventiva. Y mientras se resuelve el tema, bueno, pues que la corte resuelva. Porque yo tengo un objetivo muy claro. Me lavo las manos como Pilato. Exactamente. Y yo te soy Porque honesto, a veces no resuelven nada y la gente queda presa porque es un caso caliente que nadie quiere ponerle la mano. Exacto. ¿Cómo va así? ¿Cómo puede progresar? Es que un la país? forma de resolverlo es quitártelo de encima. Es completamente así. Es como darle al completamente. pueblo lo que quiere, lo que tú estabas hablando el otro día y lo peligroso que resulta Es eso. Para un sumamente- Estado de derecho sumamente peligroso. Es muy peligroso. Sumamente A propósito de peligroso. lo que dice la profesora ahora, y hemos conversado en reiteradas ocasiones aquí en este programa sobre la peligrosidad precisamente de utilizar al sistema judicial como herramienta política, y de ahí se deriva evidentemente todo este tema del populismo político. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que, ok, jurídicamente ya, digamos que en efecto ya estamos haciendo lo correcto, pero cómo desde su perspectiva se reinserta a la sociedad una persona que ha sido objeto de todo este proceso posible o potencialmente lleno de populismo. ¿Hay una reinserción social verdadera en este caso? ¿O en otros de esta naturaleza? Podríamos hablar de 2 tipos de reinserción. Si la persona va al centro penitenciario y cumple una pena, por ejemplo, anticipada, ese daño social y esa mancha, aunque sea descargado por un tribunal absuelto, digamos que toma tiempo y dependerá incluso mucho de la actitud y de la personalidad de la persona que ha sido involucrada en el proceso, pero la sociedad castiga. Exacto. Y más con Y tantos castiga medios ahora. y castiga a tu entorno, castiga a tus hijos, castiga a tu esposa, castiga a tu familia. Aquí hay gente muy conocida que socialmente está estigmatizada y tiene Totalmente. todas las sentencias han sido gananciosas. La gente duda de ellas. La gente le falta el respeto al sistema de justicia y dice, no, ese gato seguirá siendo un gato. Y ustedes saben a lo que me refiero. Correcto. Sí, Y ha ganado todos los procesos. ¿Y quién quita ese estigma? Nadie. Nadie. Pero no solo para él, sino para todos los demás. Y es justo. Ese es el sistema de Estado de Derecho en el que queremos vivir. Sí, siempre que no me toque a mí. Exacto. Sobre todo. Exactamente. Si no me toca a mí, está Si todo la todo bien. bien. Yo puedo decir que el otro es corrupto, que el otro es un ladrón, ¿verdad? Pero Si que lo no me diga de toca a mí. mí, hay un problema. Lo demando por difamación. Por difamación. Quiero preguntarle, distinguida Emery, si entre los abogados de la defensa se ha discutido en algún momento de reclamar alguna demanda contra el Estado, contra la Procuraduría, porque se llevó todo un proceso. Lo primero que los bancos te cierran toda la cuenta Todo. y toda la Te forma de congelan. Y la negociación, de tus te familiares congelan, también. te Ese es sacan otro de tema. Eso de Una su persona que no tema. ha sido condenada con una Hablábamos sentencia de de eso toda el la otro cosa día. irrevocablemente juzgada, Así es. los bancos te quitan la cuenta. quitan la ¿qué cuenta. entonces? Por No, lo y que pero- entiendo que hay muchas formas de probar el daño causado a lo largo de los años en el proceso. Si se ha discutido entre los abogados de defensa o se ha tenido la idea de demandar en reparación de daños y perjuicios o algo con relación a este caso. Nosotros como equipo de defensa del señor Ángel Rondón todavía no hemos explorado esa vía, no la descartamos. ¿Y por qué no estamos todavía explorando esa vía? Porque estamos en la etapa más difícil, que es la etapa de devolución. Porque entonces el sistema te castiga. No es porque se automático, ¿no? El sistema, como ganaste la decisión, entonces empieza en una fase de
dificultad Sí, de ralentiza, ejecución. Eso es ralentiza terrible. Ralentiza la entrega. Lo que debió ser algo Automático. fluido Exacto. y automático, tú estás ralentizado porque te está observando. Eso es así. Para ellos De paralizarnos hecho, son rápidos. yo le pero voy, para devolverlo- exactamente. Yo le voy a poner un ejemplo de un caso sin mencionar evidentemente el tema. Yo tengo un proceso en donde el tribunal ordenó la devolución de un dinero que está en un banco múltiple de este país. El Ministerio Público no se opuso a esa decisión, respetó la decisión del tribunal y envió toda la documentación para que el banco devuelva el dinero. El banco ahora está haciendo un proceso diferente. Duda de la sentencia y duda de los depósitos del Ministerio Público. ¿Ustedes pueden creer eso? Es decir, con una decisión de un juez se inmovilizan unos fondos de una cuenta. Sí. El juez ordena el levantamiento, el Ministerio Público dice que está de acuerdo y los bancos se resisten. Sí, Es increíble. sí, sí. O sea, yo estoy sobrepasando un proceso interno de validación de la sentencia y de validación de la decisión de los ministerios públicos. Entonces, tiene una autoridad que no Increíble. tengo. No, no, Como no. banco. La sentencia de los jueces en este país, hay instituciones que no la respetan. Sí, sí, se convierten en Sabemos. juzgadores ellos mismos. Increíble. El sistema financiero, que se supone que es un derecho, de hecho, de la gente aquí. A mí hay unos temas que tienen que ver con lavado, que desde el 2017 para acá todo es lavado, todo es corrupción, todo es todo. Y se confunden muchas cosas. A mí sí me preocupa mucho la reacción que está teniendo el sistema financiero dominicano, y cuando digo sistema financiero incluyo a valores e inclusive no lo voy a supeditar al sistema financiero, todo aquel que es sujeto obligado de la ley de prevención de lavado. A mí me parece preocupante la manera en la que nosotros estamos tratando a las personas objeto de este tipo de Las entidades de procesos. intermediación financiera en este país no respetan los derechos fundamentales. No. No los conocen Duro eso. y no les interesa. Solo quieren que tú seas su cliente cuando ellos entienden que eres una persona correcta. O sea, Y habría que ver ellos qué son los está Todos, jueces. ellos son los jueces. de la Eso, moral. hay Sí. que decirlo. Los jueces de la moral. Eso hay que decirlo Eso es y hay verdad. que decirlo siempre. Porque aquí al sector financiero se le tiene mucho miedo. ¿Mm? Y se le tiene mucho miedo y no se le quiere encauzar a que ellos están sometidos a la legalidad y a la legalidad constitucional. Por ejemplo, que hay un banco múltiple, que yo lo digo responsablemente siempre y lo he hecho público, que capta datos biométricos. Y eso es ilegal. Y el Estado dominicano debe poner un ojo sobre eso. Los datos biométricos son el ADN de los ciudadanos dominicanos y deben ser solo y exclusivamente datos o, digamos, recabar esa información la seguridad nacional. No le corresponde a un banco múltiple de este país tener mi huella dactilar. No le corresponde. Oh, Interesante. ya eso. caí. No le corresponde. Igual como nosotros hemos luchado porque una persona que va a pedir un trabajo, le piden que se tiene que hacer una muestra de sangre. Decimos que cuidado con eso, ¿verdad? Sí. Porque la sangre es, digamos, lo más privado, es la intimidad de la persona. ¿Y por qué pasamos por alto que la huella lo es? Cuando hay todos y grandes mecanismos para identificar quiénes somos. Y nuestra cédula de identidad electoral tiene todos nuestros datos biométricos. Suficiente. Porque se duda de todo. De todo. Y aquí cada quien tiene una regla particular. Entonces, quizá no estamos desviando del tema, pero ese es No, un no, gran pero tema del que ustedes aquí en Legal Radio deberían hablar sobre eso. No, pero esto es tuyo. ¿Cuándo tú vuelves para que Sí. hablemos de tema? Lo explotemos. Deben hablar sobre eso. No, y que vamos es- a hablar. Comprométete Sí, aquí en sí, el sí. aire ahora. De verdad, ese tema es Levántate importante. temprano. otro Pero día. volviendo a Odebrecht, Exacto. Ah, Volviendo a Odebrecht, de una pregunta que haría tal vez ciudadano que no escucha, ¿verdad? Para orientarse en este programa. Me perdona. Pero podríamos decir entonces que en República Dominicana no hubo delito en caso de Odebrecht, no hubo violación a la ley penal en el caso de Odebrecht. bueno, en República Dominicana lo que no hubo fue una acusación fuerte. O una investigación. O una fuerte. investigación ¿verdad? apropiada. Una investigación apropiada con evidencias suficientes para poder establecer que esas personas eran culpables de lavado de activos y de soborno. Lavado de activos, dijo la Corte Suprema, que no existía porque no probaron el delito precedente. Dijo la Corte Suprema. Soborno, no pudieron probar esa calificación jurídica porque los hechos que establecían no podía identificar la correlación entre acusación y sentencia de cara a que no se vislumbra dónde se promete, dónde se ofrece y dónde se entrega. Los elementos constitutivos del tipo Exactamente. no estaban conjugados. No estaban conjugados, para nada. Entonces, la sentencia es un
precedente importante para la República Dominicana, que lo que debe invitarnos a todos no es a decir, bueno, la gente se quedó libre, no hay no, lo que debemos es saludar que si no hay pruebas suficientes, ese es el resultado de todo. Mira, y exigirles a los investigadores, claro, que hagan casos mucho más fuertes para que puedan obtener las derecho, no lo que la gente quiere escuchar, sino lo que es. El punto es exigirle a la autoridad que haga una investigación sólida y que con esa investigación sólida entonces someta un proceso. El proceso no puede ser light, sencillamente sustentado en los medios de comunicación. Tiene que ser sustentado en elementos de prueba. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de participar en este caso como defensa de un imputado en principio que, bueno, solo estuvo a la medida de coerción. Al final no fue sometido a la acusación, pero estuvo a la medida de coerción. Y yo recuerdo que dentro de las cosas que se tomaban en cuenta para apresar a toda esa gente era que alguien dijo en una declaración que dio en Brasil, mencionó nombre. No, yo conocí a fulano. Si mencionó tu nombre, ¿por qué lo conoció? A ti te agarraban preso aquí. A todo el que ese hombre dijo que conoció o que vio en algún momento, lo sometieron al proceso. Pero nunca dijo en esa declaración, que por cierto, nunca dio en República Dominicana, ¿qué hubiera sido lo ideal? Lo ideal hubiera sido que respetaran la sentencia del magistrado Ortega y fueran a Brasil. Porque ¿por qué no fueron a Brasil? Exactamente. El juez de la instrucción les dio esa posibilidad. Le dio la autorización para que fueran a Brasil y pudieran interrogar a todas las personas que estaban en esas delaciones premiadas, porque ¿cuáles eran las cuestiones que establecíamos? Que los interrogatorios tenían tachaduras. Y si tienen tachaduras, si vienen a República Dominicana, tú no puedes como investigador tachar interrogatorios diciendo, no, esa parte no interesa a la República Dominicana. Es bastante cuestionable. Pero, entrégame el interrogatorio íntegro y yo discrimino, evidentemente. Pero otra cosa, es que eso no puede ser llamado, y fue parte de mi defensa en aquel momento, no puede ser llamado interrogatorio. Para hacer un interrogatorio tiene que estar sometido al contradictorio. Y esa persona se lo dijo a otra persona que tiene un interés. ¿Dónde estaba el abogado de la persona que él mencionó? Para hacer contradictoria esa declaración, para poder enfrentar y decir cuándo, cómo, dónde y por qué. Porque te dio la gana de decir no. No, como un chisme. Incluso nosotros le decíamos a primer grado en ese momento que incluso leyendo el interrogatorio, que nosotros entendemos que no cumple con la norma, todavía de ahí no se podía desprender ni siquiera prueba indiciaria. Porque es que decía uno de los testigos, por ejemplo, es que yo creo que en una actividad el señor X se reunió con tal persona. Y ahí, exacto, entonces si tú piensas que porque habían legisladores y diputados en una actividad, ya ese era un escenario para hacer un acercamiento, pero eso no prueba el soborno. Es una suposición. Exactamente, porque yo les pregunto, ¿a cuáles actividades no van todos los legisladores? ¿A todas las que se le invitan? Porque son parte del pueblo dominicano y si hay una actividad de una institución, pues evidentemente irán. Y mientras sea dado, lo que le den ahí. Bueno, yo no, siempre que sea de su interés. Yo no sé. Y también las fotos generan muchísimo conflicto en los procesos. Es decir, si te tomas una foto institucional, ya eso puede ser como un elemento de que se suponga que como estaban en ese lugar, eso prueba que efectivamente hubo una conversación. Pero en derecho e injusticia las cosas no funcionan de ese modo. Hay algo también importante que dice la sentencia, que recibir dinero en sí no es ilícito. Y el tribunal de primer grado establecía que como el señor Ángel Rondón recibía dinero como representante comercial, que fue probado que era un representante comercial, eso era suficiente para presumir que ese dinero podía ser utilizado para soborno. Una barbaridad. Oh my God. Pero si a presunciones vamos, lo que dice la ley es que lo que siempre se presume es la inocencia. Claro, pero este caso, desde el primer grado, lo que tuvo fue plagado de presunciones de culpabilidad. Porque se tenía, como bien dices tú, enfocado en que hay un villano favorito. Sí, hay un villano. Pero yo digo lo que tú dices, y es que si se quería conocer la verdad, sencillamente, en el acuerdo que se hizo con Odebrecht, debió pactarse que los principales ejecutivos que tuvieron en República Dominicana vinieran a República Dominicana y ofrecieran un testimonio, se le iba a resguardar su seguridad, el Estado debió resguardar su seguridad, y si no podían por cualquier razón, entonces obtemperara a la sentencia del magistrado Ortega, trasladarse a Brasil, someterlo al contradictorio, hacer un interrogatorio, pero quizás no se quería escuchar. Pero lo primero quizás la idea era que mientras menos se sepa mejor. Lo primero que yo cuestiono es el acuerdo, porque el acuerdo no dice nada. Está ahí el acuerdo reformulado de Odebrecht, que le querían dar primero una conciliación. El magistrado Alejandro Vargas estableció que no procedía la conciliación y le dieron un criterio de oportunidad igual. Pero ¿qué dice
en sí, qué entregó, ¿Qué aporta? qué aportó, cuáles evidencias tenía. Exacto. De hecho, quienes vinieron como representantes de Odebrecht al país, los testigos, los 4 primeros testigos, eran de terceros. Yo era representante del representante. O sea, lo que sabía era de oídas, porque No se lo era había, personal, porque fue se lo- un caso porque se lo- basado en base a un porque se lo- chisme. porque se lo había dicho otra Literal. persona y porque lo entendían. Lo único Ok. que sabían con certeza era que el señor Ángel Rondón era el representante comercial de la Y eso entidad era República cierto. Dominicana. Nunca se negó. Exacto. Y nunca se negó a haber recibido dinero de la empresa Odebrecht, pero por trabajos lícitos. Incluso en la propia sentencia se recoge que él recibía dinero por 4 conceptos, porque él era contratista, era consorciado, ¿verdad? Hacía también otros, por representante comercial y otros trabajos que había hecho, pero nunca se determinó que recibía con ese fin. ¿Por qué y los demás consorciados que también recibieron dinero? Entonces lo recibían bajo la misma condición. Todo el dinero que se recibía era para soborno, porque Odebrecht tenía miles y miles cientos más bien, de contratistas en República Dominicana. ¿Cómo entraría eso en contradicción con una ley que está sometida al Congreso, que no sé si en la Cámara de Diputados, que yo creo que es de la autoría o de la propuesta del amigo Franklin Rodríguez, ex senador de San Cristóbal, que es una ley para la creación del lobismo, institucionalización del lobismo en República Dominicana? Es decir, la capacidad que una persona tenga de reunirse con alguien y convencerlo de que tal o cual proyecto es adecuado. No, hay personas que cobran por eso. Eso Y en se- Estados Unidos eso ocurre. Entonces, Sí. cuando eso ocurre aquí, eso es contra... Esto, te pregunto, ¿es éticamente incorrecto hacer esto o es moralmente incorrecto, para llamarlo de la manera más idónea, en República Dominicana que se apruebe una ley de esa naturaleza? No, yo entiendo. ¿Está que no. preparada la República Dominicana para eso? Sí, lo está. Si tú lo explicas llanamente a la población para que pueda aceptarlo, lo va a ver igual que el que se gana una comisión por gestionar la venta de un apartamento, Exactamente. por la venta de un carro. Aquí hay cantidad de personas que se ganan la vida siendo gestores, Sí, intermediario. haciendo incluso eso que se puede denominar lobismo en sectores muy particulares. En el sector inmobiliario hay personas que quizás no tienen al 100% el certificado de ser un agente inmobiliario per se, pero tienen muy buenas relaciones. Son gente que tienen una capacidad brillante para poder vender cualquier cosa que se le presente. Conocen el mercado. Conocen el mercado. Y con eso se ganan una comisión y viven. Igual, aunque el famoso tributario que nosotros conocemos, el que siempre estaba alrededor de las instituciones, quizás eso sí tiene un peso ético que no es correcto, porque quizás lo que se hacía dentro de la institución, Claro, eso es otra cosa. eso es otra La cosa. búsqueda. Esa Eso es otro- búsqueda sí, eso no, es otro no tema. es correcta. Entonces lo que tenemos que prever, que ahí voy a entrar con tu respuesta, es que esa ley de alguna forma no dé cabida a que quienes forman parte de las instituciones se genere ese tráfico de influencia legalizado. Lo que hay que tener los Hay que mecanismos. evitar eso, exactamente. Eso es lo que hay que evitar. Por eso te puse esos dos paralelos. Sí, muy bien. Hay que evitar eso porque porque en el tema del tráfico de influencia y del soborno, porque el soborno no es solamente la entrega de dinero efectivo, puede ser un favor, Sí, sí, sí. puede ser una... Inclusive no tiene que ser necesariamente en favor de quien está haciendo la diligencia, sino en favor de un tercero. Es decir, se puede camuflajear el soborno. No me entrega el dinero a mí, entrégaselo a fulano. Entonces hay que evitar que también que nosotros retrocedamos, ¿verdad? Y vuelvan los tributarios y volvamos Claro. otra vez a perder el concepto de que las cosas, de que no puede haber privilegio en el trato. Claro, de esos las instituciones buscones en las instituciones, digamos, habría que ver la extensión de la ley porque no la conozco al 100%. Sí, Yo no la conozco tampoco. He Sé hablado, que existe, pero tendría que sé ver. que hay esa intención. Habría que ver si eso se mantendrá solo en sede de el Congreso Nacional o si se extenderá a los 3 poderes del Estado como una ley general. Habría que ver un poco el contexto que le vamos a dar en la República Dominicana, porque aquí, si la ley se aprueba, entonces eso puede dar pie a que en esos escenarios, entonces el tráfico de influencia pueda Y además yo creo que la ley acrecentarse. prevé que tú tienes que estar registrado como tal, identificado, Sí. además hay unos parámetros que tú no puedes salir, pero hay que tener cuidado con eso. Para Como mí es dice Emery, los importante. mecanismos. Para mí es importante que se legalice ese tipo de situaciones que se viven dando a diario sin estar puesto en una ley completamente. Entonces es mejor que se pongan las reglas claras y se lleven de Transparentarlo. una manera mejor. Aprovechar a Emery para saber, porque se llegó a un acuerdo en principio donde Odebrecht entregó mucho dinero al Estado Dominicano. Pues evidentemente, ¿qué habrá pasado con ese dinero? Bueno, ya ese acuerdo se quedó ahí o eso afecta
la decisión ahora de que no había delito o que no hay sanción contra Odebrecht, ¿afectaría en algo ese acuerdo que se firmó donde Odebrecht entregó, yo creo que 92.000 millones o algo así? Yo pienso que Participación Ciudadana pudiera pedirle a la Procuraduría certificaciones de si cumplió o no Odebrecht en la República Dominicana. Sería interesante. El último detalle que yo tuve es que en el año 2018, cuando se firmó el acuerdo, entregó los primeros 30 millones. En julio del 2018. A partir de ahí yo no he tenido... de dólares, perdón, de dólares. A partir de ahí yo no he tenido noticias de si ellos han cumplido y si la Procuraduría, que la encabeza ahora la magistrada Miriam, ha hecho, digamos, los cobros necesarios para que se le pague. No lo sé. Pero pienso que las instituciones que se dedican a, digamos, perseguir la corrupción de la sociedad civil deberían interesarse por eso. Una pregunta, ¿no había obras, no había en el acuerdo, no lo recuerdo, obras que ellos debieron finalizar a su propio costo? Es decir, eso solamente fue un efectivo, porque habían obras por mitad que yo me imagino que tenían que cumplir con lo pactado. Porque yo recuerdo que cuando Odebrecht aquí estaba siendo criticado, en otros países seguía trabajando. Sí. Creo que el Estado Dominicano, no tengo el dato completo, pero llegado este gobierno, pienso que hubo de alguna forma algún acuerdo como para que ellos se fueran del país y otras empresas lo terminaran el proceso. Pero las obras que estaban en el expediente como tal ya estaban todas concluidas, lo sabes. Okay. Las que tenían en curso, pienso que el gobierno dominicano las ha concluido con otros contratistas. Profe, una última pregunta de mi lado. Ya hemos visto el resultado del caso de Odebrecht. Desde su punto de vista, ¿puede ser eso el reflejo de otros casos que vemos en la palestra pública cuyo objeto o cuya base se fundamenta precisamente en que alguien le dijo a fulanito que se reunió con fulanito, etcétera, etcétera, etcétera? Pasa que los casos que tienen una importancia de esta naturaleza y que impactan a toda la sociedad, se piensa como que eso no ocurre todos los días en los tribunales, y ocurre. Y ocurre bastante. Sí. En los casos de robo, en los casos de homicidio, en los casos de violaciones sexuales, todos los días los tribunales andan descargando a personas porque verdaderamente no se ha cumplido con el mandato de la ley, que es, si usted acusa, sus hechos deben estar plasmados o sustentados en pruebas y que se ajusten a la ley penal. Eso, los abogados todos los días trabajamos con eso y lucharemos hasta el final para que siga siendo de esa manera. Y confiamos en que los jueces puedan, pues, seguirse fortaleciendo un poco más, porque a lo que aspiramos es a eso. Bueno, de cara a la nueva ley que estábamos comentando ahorita de los procedimientos en casación, la 2-23, es un precedente o un criterio que ha establecido la Suprema Corte de Justicia innovador, diferente, que le da apertura le falta uno porque dice la ley que son dos, para poder interponer los recursos entre las tres causales que estaba leyendo de edición al artículo 10. Este es un precedente nuevo, algo completamente diferente, y le va a dar va a establecer como ese criterio para que cuando pasen ese tipo de cosas, ya la Suprema tiene un criterio respecto de esto, y así es como se va a trabajar. Buenísimo. Bueno, Emery, y ya para cerrar, por último, para entender, ¿lograron venir algunas personas de Brasil a testificar a República Dominicana? Sí, pero que eran representantes de Odebrecht. Pero que no estaban en el país en el momento del supuesto soborno. Exactamente, que no estaban en el país. O sea, que no fue sometido al contradictorio el que estuvo aquí. O sea, sí, el señor Marcos Vasconcelos, por ejemplo. Exactamente. Que era el director de Odebrecht en República Dominicana, nunca estuvo. Él mandó un representante. Okay. Un testigo referencial de Dile a ellos que yo creo que yo vi. Dile a ellos que yo creo que yo Entonces, me acuerdo. como quedó un minuto, yo quiero leer algo de la sentencia breve, que es lo que es lo más importante, que debe quedar. La Corte Suprema dijo en esta sentencia trascendental: la presunción de inocencia no se destruye con el procesamiento, ni con la acusación, sino con la decisión definitiva sobre la responsabilidad de quien se acusa y en cuanto a los hechos de la imputación. Este principio o este derecho fundamental de la presunción de inocencia es el del que goza toda persona siempre. Wow. Señores, gracias, Emery. No Tienes que volver por aquí. Ya tú eres de la casa, reitero. No, ella ya se comprometió públicamente. Es nuestra hermana y a todos los queremos aquí. Señores, gracias por sintonizar nuevamente Legal Radio. Eso fue todo por hoy. Sigan con el contenido de Rumba.